Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a dejar que van saliendo los departamentos, así para en esta tarde entrar a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice en el canto ahorita, uno de los primeros, hermanos, dice que hay un pueblo que vive muy feliz, porque un día conoció a Jesucristo. Y ese pueblo, hermanos, somos nosotros, somos cada uno de los que estamos aquí presentes. Y ese gozo debe sentir en nuestro corazón. Esta alegría debe sentir nuestro corazón, hermanos, porque nos estamos gozando delante de la presencia de nuestro Dios. No hay otra cosa allá afuera, no hay otro lugar donde podamos sentir ese gozo que hoy en esta tarde estamos sintiendo en este día. ¿Por qué? Porque el gozo de nuestra vida, dice, es Cristo Jesús. Dice un canto también, gózate delante del Señor. Porque Él es ¿qué? Él es nuestro Rey, nuestro escudo, nuestra roca. Él es todo para nosotros, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios y les invito, hermanos, que vayamos a Juan antes de entrar y poner este servicio en las manos de Dios. Vamos a Juan, hermanos, el Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura, hermanos, y así nos ponemos en las manos de Dios y ponemos esta palabra de nuestro Dios. Dice en el Evangelio según San Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 10, hermanos. Voy a leer, hermanos, del 10 hasta el 12. Y así, hermanos, oramos a nuestro Dios. Dice así, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el 10 en adelante, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A los suyos vino, y los suyos, dice, no le recibieron. Y luego dice el 13, hermanos, al 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Alabado sea tu nombre, Señor, hoy, mañana y por siempre, Padre Santo. Aquí estamos una vez más, Señor, en esta tarde, tu iglesia, Padre Santo. Nos hemos gozado, hemos entonado alabanza, Señor, y hemos cantado con nuestro corazón, Señor, porque cantamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cantamos al Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado. Gracias, Señor, porque nos da esta oportunidad de una vez más, Padre Santo, de estar aquí gozándonos en tu presencia. Y también, Señor, te damos las gracias y el privilegio, Señor, de que hoy en esta tarde nos sentaremos a la mesa y vamos, Señor, a alimentarnos de tu bendita y santa palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda entender, Señor, y que entiendamos, Señor, en esta tarde tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Ahora solamente, Señor, te pido, Padre Santo, que me guíes en este día y que seas tú el que hable a través, Señor, a través de este siervo. Gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. A través del tiempo, hermanos, a través del tiempo, mirando y conociendo más de Dios, yo creo que nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta que Dios siempre tiene propósitos. Siempre nuestro Dios tiene un propósito, hermanos. Desde la creación, desde que formó la tierra, desde que formó lo que hay, había un propósito en Dios. Siempre nuestro Dios, como todos sabemos, que Él hace cosas, pero con un propósito que Él tiene. Y en esta tarde, hermanos, podemos pasarnos
varios tiempos, hermanos, varios minutos, hablando de los propósitos que Dios ha tenido desde el principio, desde la creación. Podemos pasarnos tiempo en poder estar mirando las escrituras, donde Dios hizo la tierra, donde puso el sol, donde hizo toda la creación. Pero lo hizo con un propósito, para que el hombre habitara en la tierra. Había un propósito. Y miramos a través de la escritura que Dios tiene bastantes propósitos. Y sigue teniendo propósito nuestro Dios, hermanos. Nosotros somos parte también de ese propósito de Dios. Dice en el texto aquí, hermanos, en el San Juan, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que recibieron, los que creen, dice, en su nombre, les dio la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Entonces también Dios crió al ser humano, pero lo crió con un propósito. También lo crió con un propósito nuestro Dios al ser humano. Y hoy en día, hermanos, el mundo, la humanidad es creación de Dios. Pero Jesús vino a la tierra para venir a salvar lo que sabemos que estaba perdido. Y había un propósito para nuestro Dios, de mandar a su Hijo. Hubo un propósito de nuestro Dios de mandar una vez más a su Hijo amado. Y todos conocemos la historia. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera, ¿fuera qué? Fuera salvo. Y bendito sea nuestro Dios, hermanos, que usted creyó en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios que nosotros, hermanos, también abrimos nuestro corazón y aceptamos al Salvador. Creímos en el Hijo de Dios. Y hoy, hermanos, somos llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio, hermanos. Porque Dios, una vez más, tenía un propósito. Dios nos sacó de aquel lugar, de la creación, de su creación, y nos transformó a ser hijos de Dios. Y en esta tarde, hermanos, este mensaje lleva por nombre Transformándonos para transformar. Ese es el título en esta tarde, hermanos. Transformándonos para transformar. ¿Por qué? Porque hay un propósito en nuestro Dios. Dios, al sacarnos de allá, hermanos, y al venir a la luz, Dios también, de la creación, nos transformó a hijos de Dios. El significado, hermanos, de transformación, de transformar, encontré, hermanos, que transformar quiere decir, hermanos, dice, hacer cambiar a una persona o una cosa. Dice, el bosque se transformó en causa de su lluvia. Dice el 2, convertir una cosa en otra, dice, mediante un proceso, dice, determinado. Número 3, dice, hacer variar una persona o una cosa al aspecto o las costumbres de otra. Eso es lo que quiere decir transformar. Entonces Dios nos transformó, hermanos. Dios nos cambió de una creación a ser llamados hijos de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, una vez más, transformándonos para transformar. Porque todavía, hermanos, no termina el proceso. Ha habido un comienzo de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios todavía está en ese proceso. Nos está transformando día tras día de nuestra vida, hermanos. Dios sigue moldeándonos
sigue transformándonos. ¿Para qué, hermanos? Para el propósito, con el propósito de transformar a alguien más, hermanos. Porque Dios nos quiere usar. Dios quiere usarnos. No, el Dios nos trajo, nos transformó, porque creímos en Cristo Jesús. Y nos tiene este camino, ¿para qué? Para que un día estemos en la presencia de nuestro Dios. Para cuando su Hijo, una vez más, venga por segunda vez, estemos en el reino con nuestro Dios. Pero ahí no termina todo, hermanos. Ahí no termina todo. Dios todavía tiene algo más. Dios todavía tiene algo más en los cual nos está moldeando, nos está transformando día tras día. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos llegar a aquellos que todavía, hermanos, no aceptan a Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito de Dios en el cual usted y yo fuimos llamados. Para poder ir y anunciar las virtudes de aquel, hermanos, que nos sacó ¿de dónde? ¿A dónde? ¿A su luz? Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Entonces, hermanos, todavía no se termina todo. Todavía estamos en ese proceso. Todavía estamos siendo transformados día tras día. Pero tristemente, hermanos, lamentablemente, hay a veces que nosotros no nos dejamos. El cristiano no deja que Dios lo siga transformando. Se pone rebelde. A veces no dejamos que nuestro Dios siga trabajando en nosotros. A veces amarramos las manos de Dios, no por decir que las amarramos realmente, sino que nosotros mismos no dejamos que Dios nos siga moldeando, nos siga transformando nuestra vida para el propósito que Él tiene, para su iglesia, para el Hijo de Dios. Nos ponemos rebeldes y a veces, hermanos, no se hace para el propósito que hemos sido llamados. Vamos, hermanos, allí a Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, hermanos. Capítulo 16. Conocemos esta historia, hermanos. Conocemos esta historia, hermanos, de Primera de Samuel, hermanos, del libro de Samuel. Capítulo 16, hermanos, de este varón de Dios. Y podemos nombrar muchos, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos enseña muchos varones en el cual Dios transformó. En el cual Dios tomó, lo sacó de aquel lugar, lo transformó con un propósito. Miramos a través de la Escritura de hombres de Dios que fueron transformados para el trabajo de Dios. Y aquí en Primera de Samuel, capítulo 16, hermanos, sabemos de la historia de cuando Samuel fue a ungir a David. Cuando nuestro Dios le habló a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para aquel varón. Cuando Saúl, rey de Israel, hermanos, no hizo conforme a lo que Dios quería, falló, pecó, hermanos, Dios lo hizo a un lado y le dijo a Samuel: ve a aquel lugar, porque de allí está el próximo rey que va a ser de Israel. Y Samuel se fue, hermanos, a aquel lugar. Llegó con este hombre, hermanos, el padre de David, hermanos. Y primero llegaron todos los demás hijos. Llegaron los demás hijos, pero Dios le dijo a Samuel: ninguno de estos es el que yo voy a escoger.
Y le preguntaron al padre de David, ¿ya no tienes más hijos? Sí, nomás el que queda, el que anda presentando las ovejas. Y lo mandaron a traer. Y era aquel varón, hermanos, que es David. Un hombre que apacentaba las ovejas, hermanos, las ovejas. Ese hombre iba a ser transformado, hermanos, a un guerrero. Iba a ser transformado a un rey, hermanos, que iba a llevar un liderazgo, que iba a llevar, hermanos, al pueblo de Dios. Y Dios siempre, hermanos, siempre pone su mirada donde Él sabe que va a surgir y va a transformar algo especial. Y así como Dios puso la mirada en David, así Dios también ha puesto la mirada en cada uno de los que estamos aquí. Con un propósito, hermanos. Para transformarlo, para hacer su trabajo, porque Dios lo quiere usar. Dios quiere, hermanos, transformarlo día tras día, hermanos, para que usted pueda transformar con la ayuda de Dios aquellos, hermanos, aquellos que todavía no conocen, que no conocen a Dios. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Miramos la historia también de Saulo, hermanos, cuando Dios también lo tomó y lo transformó y lo hizo un varón, hermanos, un varón que llevó el evangelio, un varón que sufrió, un varón, hermanos, en el cual siempre iba adelante. Pero él no iba solo, el que iba Dios con él. A pesar de sus problemas que tuvo, de su dificultad en la vida que tuvo, Dios siempre estaba con él. Siempre siguió adelante, avanzando, porque Dios lo tomó y Dios lo usó con el propósito, hermanos, de llevar aquellas buenas nuevas. Así también nosotros a veces, hermanos, a veces pasamos por problemas difíciles, angustias, momentos donde no encontramos la puerta. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios está con nosotros. Que Dios no nos abandona. Que Dios ha puesto su mirada, hermanos, en cada uno, hermanos. Y Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y si Dios puso su mirada en usted, hermanos, es porque hay algo que Dios desea hacer con usted. No solamente, hermanos, Dios quiere estar con usted en la eternidad, sino Dios quiere, hermanos, que usted sea instrumento en las manos de Dios. A veces ni sabemos cómo, pero Dios es el que nos va transformando día tras día, hermanos. Hoy miramos afuera, hermanos, el mundo, hermanos, entre más y más de ir para adelante, hermanos, el mundo va para atrás. El pecado, hermanos, se ha engrandecido. El pecado, hermanos, hoy en día está a la puerta. El ser humano no se da cuenta, hermanos, que hay mucho pecado, que tiene mucho pecado. Y nosotros hemos sido llamados, hermanos, hemos sido llamados hijos de Dios para llevar aquellas virtudes, hermanos, que tiene nuestro Dios. Hay mucha violencia, hay mucha tristeza en el mundo, hermanos, donde la gente, hermanos, ya no respeta, donde el hombre ya no respeta, hermanos. El mundo, hermanos, hoy en día el hombre, hermanos, entre más y más se está perdiendo. Nos damos cuenta en las noticias, donde padres, hermanos, asesinan a sus hijos. En estos días, mirando en las noticias, hermanos, allá parece que es en la Ciudad de México, una madre tirar a su bebé de una azotea, casi recién nacido,
el pequeño. Lo tiró de una azotea y el bebé cayó entre medio de una pared, entre medio de bloques. Es lamentable, hermanos. Es triste. Pero ese bebé, hermanos, no murió. Ese bebé sobrevivió y está vivo, hermanos. Pero fíjense cómo llega la maldad, hermanos. También, hermanos, aquí no muy lejos, hace poquito, no sé si miraron las noticias, un hombre de 30 y algo de años asesinó a sus padres. A su padre de 60, a su madre también parece 50 y algo, 60 años también. Los apuñaló. Aquí mismo en esta ciudad. Miramos la violencia muy lejos, muy retirado. En otros países. Pero déjeme decirle que aquí también lo tenemos a la puerta, hermanos. Déjeme decirle que también aquí la violencia lo vivimos en esta misma ciudad. No vamos tan lejos, hermanos, para poder mirar lo que está aconteciendo en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Y Dios desea, hermanos, que nosotros como hijos de Dios podamos llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero hay a veces que nosotros nos ponemos rebeldes. Hay a veces que nosotros, hermanos, hay a veces que el cristiano solamente se conforma con que yo estoy haciendo mi parte, soy salvo, bendito sea nuestro Dios, esperando la venida de Cristo Jesús. Nos hemos quedado, o se ha quedado el cristiano parado firme, hermanos. Yo no sé si ustedes conocen esas bicicletas que son de ejercicio. Esas que nomás tienen los pedales y se sienta uno y nomás está dándole a la bicicleta. Pero de allí no se mueve. De allí no nos movemos. Solamente estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta y estamos en el mismo lugar. Hay a veces, hermanos, eso pasa con el cristiano. Tristemente nos quedamos en un solo mismo lugar. Y no nos dejamos transformar por nuestro Dios. No nos dejamos mover, hermanos, por nuestro Dios. Dios desea que su pueblo sea grande, que sea grande. Dios desea, hermanos, que el mundo, que el ser humano llegue al arrepentimiento, para cuando venga Cristo Jesús pueda ser un pueblo grande, hermanos. Su iglesia crezca y estemos en la eternidad con nuestro Dios, hermanos. Vamos, hermanos, allá a Jeremías. Jeremías 18, hermanos. Fíjense, hermanos, lo que Dios puede hacer con nosotros. Dice Jeremías 18, del 1 en adelante. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros
en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros, hermanos, somos ese barro que trabaja el alfarero, hermanos. Somos ese barro en las manos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y Él nos quiere estar moldeando día tras día, hermanos, para poder enseñar, para poder llevar a aquellas personas, a aquel ser humano que vive en oscuridad. Como dice ahorita, el mundo atraviesa por muchas dificultades, tragedias por todos lugares. Y nosotros a veces, hermanos, nos ahogamos en nuestros problemas. A veces nosotros como hijos de Dios, o el cristiano, hermanos, se ahoga en sus problemas, así como el ser humano que no conoce a nuestro Dios. Cuando nosotros debemos de ser esas personas que le da aliento a aquellos que sufren, que le damos esperanza a aquellos, hermanos, que no tienen. Pero hay a veces, hermanos, se nos olvida que Dios nos ha transformado para poder nosotros darle esa palabra de aliento a aquel que está sufriendo, esa palabra de esperanza. En el mundo hay mucho pecado, y nosotros somos esa luz que Dios depositó en nuestro corazón, para que aquellos que no conocen a Dios puedan mirar que hay alguien que puede cambiar su vida, que hay un Dios que está dispuesto a tomarlo y poder irlo moldeando día tras día, así como Él moldea a su Hijo, así como nuestro Dios nos moldea a nosotros día tras día y nos va transformando con un propósito, hermanos, con un propósito en nuestras vidas. Pero hay a veces, hermanos, que nosotros mismos no nos dejamos. Hay veces que nosotros mismos rechazamos que Dios nos esté transformando. Hay mucho odio, hay mucho egoísmo, hay mucho rencor en el mundo, hermanos. Y el cristiano no debe ver eso en el corazón del Hijo de Dios. Dios nos ha tomado para ser mejores día tras día. Hay muchos pleitos. Y tristemente, en el pueblo de Dios, hermanos, Satanás se ha encargado de hacer contiendas con sus hijos. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos dejamos que Satanás nos agarre, cuando eso no debe de estar en el corazón del Hijo de Dios. Hay a veces que en las iglesias, hermanos, tristemente, hermanos, nomás venimos a mirar alrededor de las sillas y miramos nomás lo que sucede, nomás miramos lo que pasa. Pero qué bueno sería que miráramos que pasa lo bueno que pasa. Pero tristemente, hermanos, nuestros ojos solamente miran los errores. Tristemente nomás miramos las fallas. Cuando nosotros hemos sido llamados hijos de Dios porque hemos creído ¿en quién? En Cristo Jesús, hermanos. Y hemos creído en su nombre. Nosotros hacemos una iglesia, la iglesia de Dios, en el cual, hermanos, debemos estar siempre unidos, trabajando
para la honra y gloria de Dios, hermanos. Debemos estar dispuestos a extender nuestra mano a aquel que sufre, a aquel que batalla día tras día. El hombre de afuera, hermanos, el hombre de afuera, tristemente, cuando alguien está, vulgarmente se dice, está queriendo brincar la barda y ya la lleva de gane, el hombre lo jala y hasta hace un escalón con él para subir. Pero en el pueblo de Dios no hay eso. En el pueblo de Dios nos ayudamos unos con otros. En el pueblo de Dios ponemos nuestra mano para levantarlo. En el pueblo de nuestro Dios vendamos una soga para jalarlo. En el pueblo de Dios le levantamos las manos a aquel que está cansado. En el pueblo de Dios agarramos a nuestro hermano y lo sostenemos para que no caiga. Lo que el hombre no hace afuera, hermanos. Lo que el hombre no hace. Y nosotros estamos, hermanos, para hacerlo, para poder llevarlo y poder enseñar, hermanos, que de veras hemos creído en Cristo Jesús. Y que Dios nos está moldeando día tras día, que Dios nos está transformando día tras día para la honra y gloria de nuestro Dios. Ese es el proceso que nosotros tenemos día tras día. Así como ese alfarero que está dándole forma a aquella vasija, así Dios nos ha tomado, nos ha limpiado, nos ha lavado con la sangre de Jesús. Y nos está moldeando día tras día para tener un corazón de fe, un corazón de esperanza, un corazón de fortaleza, para poder, hermanos, nosotros transformar a aquel que está caído, para aquel, hermanos, que vive en derrota, para aquel que en este momento está pasando por una dificultad grande, para aquel que está viviendo una enfermedad. Para eso Dios nos está transformando, para poder llevar a aquella persona, y también, hermanos, con el privilegio y con la ayuda de Dios, poderla transformar también, pero para la honra y gloria de Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermanos. Satanás se ha encargado, hermanos, de dividir nuestro corazón. Satanás se ha encargado, hermanos, de dividir nuestra mentalidad. Se ha encargado, hermanos, de que nuestros ojos miren diferente las cosas. Hermanos, somos hijos de Dios. Dice allí, hermanos, en Romanos, Romanos 2, hermanos. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, dice, y perfecta. Debemos de irnos renovando día tras día, hermanos, de ir cambiando, hermanos, de ir mejorando, de no ser como el ser humano que no conoce a Dios. Que el ser humano allá afuera se va por, si tú me haces, yo te hago. Si tú no me haces, no esperes nada de mí. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú me perdonas, yo te perdono. Hermanos, eso es lo que se vive allá afuera.
Si yo tengo, valgo más que el otro. Si yo tengo un título, estoy acá arriba. Si económicamente en el banco hay muchos ceros, todo lo puedo. Eso es lo que se vive. Eso es lo que vive el ser humano. Pero en la iglesia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, hermanos, nada puede ser más valioso. Nada puede tener más poder de ser llamados hijos de Dios. Nada puede derrotarnos. Nadie nos puede derrotar porque Cristo Jesús pelea por nosotros. Porque nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Porque en nuestra vida vive Cristo Jesús. Hoy ya no vivimos en tinieblas. Hoy vivimos en luz. Hoy vivimos para Cristo Jesús. Hoy estamos agarrados de la mano de Dios. Y en nuestro corazón no debe haber egoísmo. No debe haber envidia. No debe haber rencor, enojo, ira. En nuestro corazón solamente debe de haber, hermanos, amor, alegría, fortaleza, porque somos hijos de Dios. Y Dios, hermanos, está con nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar, hermanos. Nuestro Dios nos pide que reflexionemos, que los tiempos, hermanos, se están acercando, que el tiempo, hermanos, se está acortando y que muy pronto el Hijo de Dios volverá una vez más. Una vez más el Hijo de Dios vendrá con poder y gloria. Y seguramente, hermanos, por la grande misericordia de nuestro Dios, Dios tendrá que llegar un día a esta tierra. Pero Él desea que no seamos pocos. Él desea que sea grande su iglesia, que su pueblo sea grande. Y lo que quiere hacer es transformándonos día tras día, hermanos, para que ese propósito de Dios se pueda cumplir. Dejarnos que nuestro Dios nos siga moldeando, hermanos. Vamos, hermanos, allí, para ir terminando, a Isaías, hermanos. Isaías, hermanos, 64. Isaías 64, 8 dice así, hermanos. Ahora pues, Jehová, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra, hermanos, de las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios nos sacó de aquel lugar y nos trajo a su luz admirable. Nos transformó de creación a hijos. Es algo maravilloso, hermanos. Es un privilegio tan grande, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios quiere seguir transformando su vida. Dios quiere seguir transformando nuestro ser, hermanos, con un propósito, hermanos, con un solo propósito, hermanos, de poder transformar aquello que todavía sigue perdido, hermanos, aquello que todavía vive en oscuridad, hermanos.
Dios le pide hoy en esta tarde, hermanos, que no se vaya de aquí como llegó, sino que vaya meditando, reflexionando, que Dios quiere seguirlo transformando, que Dios quiere seguir moldeando su vida, que Dios quiere ser todavía esas manos en el cual a cada uno de nosotros nos esté formando, nos esté transformando para poder cumplir su propósito. Vamos a dejarnos, hermanos, si es que estamos siendo rebeldes con nuestro Dios, vamos a dejarnos que Dios nos siga transformando. Vamos a dejar que Dios siga trabajando en nosotros. Vamos a dejar que nuestro Dios, hermanos, cumpla su obra, hermanos. Y que el pueblo de Dios, hermanos, se goce. Que el pueblo de Dios, hermanos, grite con alegría que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo puede, y de que Él no nos abandona, de que Él está al control de todo, y que en los momentos difíciles ahí está Dios, que en los momentos oscuros, cuando no podemos más, ahí está Dios, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios desea, hermanos, que nos dejemos transformar para poder transformar aquello que todavía, hermanos, que todavía sigue perdido. Que Dios los bendiga, hermanos.